partidos en República Dominicana. Bartolomé Pujals nos acompaña como cada jueves. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Susi, muy buenas noches, Laura. Muchas gracias al público televidente. Desde el 1994, luego de la crisis constitucional y política que se produjo luego del fraude electoral producido por el expresidente Joaquín Balaguer, el liderazgo nacional se comprometió a impulsar una serie de reformas político-institucionales con el propósito de que no ocurriera nuevamente lo que pasó en aquel certamen electoral y con la necesidad de incorporar reformas que estaban pendientes para ese momento. Desde esa crisis, el Consejo Nacional de la Magistratura y la reforma al sistema de justicia que hasta ese momento se logró, era el germen de todo esto. Incluso la ley electoral que se aprobó en el año 1997 tiene que ver con estas reformas que se derivan. Pero una de las principales reformas que quedó pendiente fue la reforma a la creación de la ley de partidos, la creación de un mecanismo para que los partidos políticos puedan regularse y puedan generar democracia interna. Como se ha verificado, todos los gobiernos que han gobernado hasta el momento han tenido la mayoría política y la mayoría social para poder conseguir y para poder aprobar estas leyes, pero ninguno lo ha hecho hasta el momento. Todos, sin excepción, han demostrado una resistencia a la supervisión, al control y a la fiscalización de la ciudadanía a través de estas leyes. Todos, sin excepción, y lo hemos visto en todas las elecciones que hemos tenido hasta el momento, se ha verificado el uso y abuso de los recursos del Estado, la falta de democracia interna, el financiamiento por parte del narcotráfico, de sectores empresariales oligárquicos y de multinacionales, como el caso de Odebrecht, además de la falta de un régimen de consecuencias y del tope al financiamiento de las campañas. Todas estas razones evidencian la necesidad y recrean la necesidad de que esta ley de partidos se apruebe sin mayor demora. Igual, la reforma electoral que garantice y que evite que el financiamiento de sectores espurios lo ocurran. Yo creo que la crisis de la confianza que hay en las instituciones, que se verifica en todos los índices actuales, verifica y demuestra una clase política que ha estado dispuesta a saltarse todas las reglas del juego, que ha estado dispuesta a evitar que la ciudadanía lo fiscalice y que se legitime como control ciudadano. Yo creo que para que nosotros podamos impulsar esta reforma, ahora la pelota queda en manos de la ciudadanía, que tiene que comenzar a través de la movilización social y a través de los diferentes métodos que ha venido desarrollando, impulsar estas reformas para que el desorden y el caos no se siga institucionalizando. Bartolomé, hay muchas reacciones, tanto a favor como en contra de esta decisión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana de que este proyecto de la ley de partidos sea enviada a lo que es el Congreso para que los legisladores sean los que decidan sobre la misma. ¿Qué opinión te merece? Hay muchas personas que hablan de que el comité ha sido irresponsable con esta decisión. Hay otros que dicen que hay una oportunidad para que esto pueda ya consensuarse. Sin lugar a dudas, hay una irresponsabilidad por parte del comité político, porque una de las cuestiones que establece sus estatutos es que ellos diseñan la línea de los legisladores y principalmente esa decisión tiene que ver con el conflicto interno de poder que está ocurriendo en el PLD, donde fundamentalmente el problema está en que el presidente de la República quiere aprobar hasta el momento el mecanismo de primarias abiertas con el propósito de mantener su proyecto político. Si uno verifica en la oposición, hay aparentemente un virtual consenso entre la oposición política y entre la sociedad civil en torno a los temas de esta reforma, pero esto está estancado hasta el momento por ese problema en que el presidente de la República quiere garantizar a toda costa la posibilidad de que las primarias abiertas. Yo creo que aquí lo que va a ocurrir, y creo que coincido con algunos de los actores políticos, es lo que ocurrió con la reforma constitucional. Se deja a la luz del Congreso para que el nivel de negociación y para que pueda permitirse, como pasó con la reforma constitucional, comprar la conciencia y la voluntad de muchos diputados que están dispuestos a eso para garantizar el proyecto político del presidente de la República. Hay muchos politólogos que dicen que lo que sucede con esta ley de partidos es que el sistema de partidos políticos en República Dominicana ya está agotado y que hay que reinventarse. ¿Tu opinión? Sí, yo creo que sí, porque al final de cuentas nosotros estamos discutiendo el mismo proyecto de ley que estamos discutiendo desde hace 18 años en realidad, porque esto es desde el 1998 que este proyecto está en el Congreso. Y estamos discutiendo una ley de partidos y una ley de reformas electorales conforme a una realidad totalmente distinta, donde la gente se pretende organizar de otra forma. Y además, lo que aquí, una de las cosas que no se ha tocado y que es lo que más le importa a los partidos políticos es el tema del financiamiento, de ponerle tope a las campañas, claro, porque aquí se ha creado toda una idea de política cara para evitar el acceso a la ciudadanía. Quien tiene que financiar, en este caso, la política es la ciudadanía, no sectores como el narcotráfico, no sectores como grupos empresariales que pueden imponer y pueden aportar a una campaña 200 o 300 veces más que lo que puede aportar un solo individuo. Y en la democracia
un voto es, al final de cuentas, lo que representa la forma en que yo puedo administrar la democracia. Yo lo que digo es que si no pudieron ellos a lo interno del comité político resolver este problema y consensuar, ¿cómo va a ser que a nivel congresual se pueda entonces resolver esto al final? Porque es que yo lo que entiendo es que si no se resuelve como ellos, como organización, ¿cómo puede resolverla el Congreso? Sí, al final de cuentas, todo lo que aquí en este país se ha aprobado, todos los préstamos para financiar, para beneficiar a políticos, a empresarios, todas las grandes contrarreformas que se han aprobado en este país, que en contra del pueblo han contado con el consenso y con la aprobación del comité político. Pero para una cuestión tan clara como esta no se ponen de acuerdo y lo dejan a la voluntad de los legisladores, tal cual dijo el vocero del PRD, que al final de cuentas es parte del mismo PLD, dijo que esto es para echarle la responsabilidad a los legisladores. Es verdad, al final de cuentas ahí va a primar los niveles de negociación, quien tenga mayor capacidad de incidir en el Congreso, en base a favores, en base a dinero, en base a los mismos mecanismos que hemos estado viendo, como vimos en el 2015, cuando aquí se compró una reforma constitucional. ¿Y podemos realmente creer en eso? Lo pregunto porque todos obedecen a una línea partidaria, que es la del Partido de la Liberación Dominicana, y los que no están adscritos o inscritos en las filas del PLD están de una u otra forma comprometidos por algún convenio. Entonces, ¿no será esa una forma para mantener a la prensa con un caramelo envenenado, mientras tanto, en lo que ellos logran ponerse de acuerdo en lo que van a decidirse a esa ley de partidos? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que al final son discursos, pero los discursos informan al sistema simbólicamente. O sea, si el comité político hubiese mandado una línea, yo creo que la discusión estuviese más allanada. Al final de cuentas, Danilo Medina va a movilizar a su sector en función de lo que él cree que es, en función de lo que le conviene, que es las primarias abiertas, claro, bombardear el tema del financiamiento, porque él se demostró que recibió financiamiento en su campaña, y Leonel Fernández, por otro lado, va a promover a su sector para que apruebe las primarias cerradas. Igualmente la oposición. Son cuestiones que se van a dar por debajo y que eso es precisamente lo que más preocupa, porque evidencia la poca transparencia en cómo los políticos y en cómo las élites partidarias aquí gestionan la democracia en este país. Gracias, Bartolomé. Muchísimas gracias. Feliz noche.